ayuda la oración. Tenemos que entender primero que comunicar es la forma de transmitir una idea o un pensamiento de una persona a otra, ¿verdad? O sea, de una forma Dios hace partícipe de lo que Él piensa a través de su palabra. Dios nos comunica lo que Él piensa, lo que es su voluntad a través de su santa y bendita palabra. Dios nos revela todo para que seamos perfectos ante Él. Tenemos que meditar en esa palabra para poder ser edificados de la palabra de Dios. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Entonces, la importancia de la palabra de Dios está en vencido, ¿verdad? Sin la palabra de Dios nosotros no creemos, no tenemos fe, porque el fundamento de la fe es la palabra de Dios, la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. El escuchar la palabra de Dios es la fe, pero la otra parte, hemos visto que la palabra de Dios nos comunica su voluntad a través de su palabra, pero ¿cómo le comunicamos nosotros nuestros deseos, nuestras ansias, nuestros miedos, nuestros pensamientos a Dios? Pues por medio de la oración. Entonces, hay dos formas de comunicar. Dios nos comunica a nosotros su voluntad a través de su palabra, y nosotros nos comunicamos con Dios a través de nuestras palabras, nuestros pensamientos, pero también a través de nuestras acciones. Con nuestras acciones nosotros demostramos nuestra obediencia a Dios. El 1 Juan 2:3 nos dice: y en esto sabemos que nosotros reconocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, la forma de demostrar que realmente amamos a Dios, que conocemos a Dios, es porque guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos. Y también en Salmo 19, verso 14 nos dice que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Aquí está hablando de la oración. Que sean gratos los dichos de nuestra boca. O sea, la palabra que nosotros posamos para dirigirnos a Dios, que sean gratas a tus oídos. Y la única forma de que sean gratas a su oído es que estén conforme a su voluntad, a su palabra. Pero tenemos que estudiar la palabra. Para hacer una buena y perfecta oración ante Dios, tenemos que conocer su palabra, porque sin conocimiento no podemos estar haciendo una oración que muchas veces es contraria a la voluntad de Dios, por lo que se conoce por ahí como oraciones contrarias a la voluntad de Dios. Entonces tenemos que conocer primero para hacer una buena comunicación con Dios, una buena oración, tenemos que conocer su voluntad. Y cuando conocemos su voluntad, podemos dirigirnos a Él, porque ya van a ser gratos todos los dichos de nuestra boca ante Él, y nuestros pensamientos, la meditación de nuestro corazón, porque nosotros podemos orar con nuestra palabra, pero también con nuestros pensamientos. No es necesario que hablemos, podemos orar mentalmente o oralmente. Entonces, lo que el Señor quiere es que nuestros dichos, nuestros pensamientos sean gratos a su oído. Y la única forma que sean gratos a sus oídos es que estén conformes a su palabra. Entonces, nosotros le hablamos a Dios por medio de nuestras acciones y también por medio de nuestras palabras y nuestras meditaciones, nuestros pensamientos, que eso es lo que se denomina como oración. Y cuando le hablamos a Dios por medio de nuestras acciones, estamos demostrando nuestro amor hacia Él por obediencia a su palabra, demuestra nuestro amor hacia Él. Pero podríamos decir que oración implica acción y tiene un efecto. La oración tiene una acción y un efecto. ¿Cuál es la acción de la oración? Que tiene que ser una oración toda la vida. Toda la vida tenemos que tener una vida de oración, una búsqueda constante de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Podríamos resumirlo desde 4 puntos de vista: tener paz con todos los hombres, vivir alegres, ser pacientes y amables, y por último tener fe. Ese es el fruto del Espíritu Santo en términos generales, que son bendiciones espirituales las cuales tenemos que buscar antes que las bendiciones materiales. Eso significa vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es buscar, obtener o dar fruto que den manifestación de que su presencia está en nuestra vida, someternos a la voluntad de Dios. Eso es lo que significa vivir en el Espíritu. Muchas veces nos preguntan ¿qué significa vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es vivir sometidos a la voluntad de Dios, hacer lo que Dios le place, y recordemos que todo lo que Dios nos manda a hacer es para que nos vaya bien, porque todos sus mandatos son buenos, agradables y perfectos. Todo es para que nos vaya bien. Él no es un Dios prepotente simplemente que quiere que lo obedezca porque Él es un Dios, o que se jacta en que la persona lo obedezca. No, porque es que los mandamientos de Dios nos conviene más a nosotros obedecerlos. Dios seguirá siendo Dios, así nosotros no lo obedezcamos. Nosotros nos beneficiamos si lo obedecemos a Dios. Todo lo que Dios nos manda a hacer es para que nos vaya bien. Pero otra acción de la oración es que tenemos que orar sin cesar. ¿Qué significa orar sin cesar? Esa es una forma continua, persistente, incesante.
y surge del conocimiento de Dios y de nuestra dependencia hacia Él. Eso es lo que significa una oración constante, que todos nuestros dichos, nuestros actos, nuestra obediencia sea en función a el amor hacia Él. Eso significa orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses 5:17, que tenemos que tener una vida de oración, o sea, vivir en el Espíritu, sometidos a su voluntad, que significa vivir en el Espíritu. ¿Y cuál es el efecto que nosotros oramos así conforme a su palabra, conforme a su mandato? Primero que todo, que vamos a recibir todo lo que pidamos. ¿Usted quiere recibir todo lo que le pida a Dios? De hecho, orar conforme a su palabra. La respuesta a la oración es una respuesta positiva a las peticiones que den placer al Padre, que se cumpla su voluntad. En Juan 14:13 dice: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que mi Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. O sea, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Dios para glorificar al Padre, tengamos por seguro de que Dios va a cumplir esa oración. Pero a veces nosotros hacemos una oración egoísta. ¿Cuáles son las oraciones que Dios nos responde? Las que dan placer a nosotros mismos, a expensas del bienestar de los demás, a oraciones egoístas y aquellas oraciones que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso es importante, para hacer una buena oración, tener conocimiento de la palabra, debemos conocer la voluntad de Dios. En Santiago 4:2 nos dice, 4:3 nos dice, va exactamente, dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Es decir, que nosotros pedimos solamente para nuestros deleites. Dios no nos va a escuchar esa oración, no vamos a recibir una respuesta positiva. En otras palabras, el efecto de la oración para que recibamos todo lo que pidamos es que esté en consonancia, esté en armonía con la voluntad de Dios. Si nosotros pedimos para que se haga la voluntad del Padre, para glorificar al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tengamos por seguro que esa petición se va a cumplir. Vamos a tener una respuesta positiva a las peticiones. Pero si hacemos una oración egoísta, una oración que va en contra del bienestar de los demás, o una oración que va en contra de la voluntad de Dios, tengamos por seguro que esa oración Dios no la contesta. Otro efecto de la oración conforme a su palabra es que vamos a resistir tanto las pruebas como las tentaciones, porque las pruebas van a surgir, porque las pruebas lo que van a demostrar qué tanta fe tenemos nosotros cuando nosotros esperamos a Dios. En 1 Pedro 1:9 nos dice: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Ese es el objetivo fundamental de la fe, la salvación de nuestras almas. Y tenemos que tener claro que todo lo que nos suceda, sea bueno o sea malo, siempre será para nuestro bien. Sea malo para lo que en el corto plazo para nosotros, porque hay muchas cosas que a nosotros nos parecen que son malas para nosotros, pero son permitidas por Dios para nuestro crecimiento espiritual. Y también a través de la oración vamos a resistir las tentaciones, evitar que surja o que le demos rienda suelta a nuestros deseos carnales. Cuando nosotros vivimos en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios, las tentaciones van a desaparecer de nuestra vida. ¿Por qué? Porque estamos satisfaciendo los deseos de Dios antes que nuestros deseos carnales. Los deseos carnales en sí no son pecados, pero nos llevan al pecado. Tenemos que controlar nuestros deseos, hay que dominar los deseos carnales. Porque los deseos carnales nos llevan a pecar. El deseo carnal no es pecado, o sea, las tentaciones no son pecados, porque nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero nunca pecó. Las tentaciones van a surgir. Alguien decía que las tentaciones son como unos pájaros que revolotean en nuestra cabeza, alrededor de nuestra cabeza. Lo malo es dejarles anidar en nuestra cabeza, dejarlo que esas tentaciones se posen sobre nuestros pensamientos, porque tarde o temprano terminaremos sucumbiendo ante ellos. Entonces las tentaciones no son malas, las tentaciones no son pecados, pero si no las controlamos, no las dominamos, vamos a terminar haciendo cosas pecaminosas o contrarias a la voluntad de Dios. Por eso en Gálatas 5:16, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne. Eso significa andar en el Espíritu, andar en obediencia, sometido a la obediencia de la palabra de Dios. Otro efecto también de la oración es que viviremos en paz con todo, primero con Dios y segundo con nuestro prójimo. Se van nuestras ambiciones egoístas, empezamos a valorar lo que tenemos antes de desear lo que no tenemos, porque muchas personas valoran más lo que desean antes de valorar lo que tienen. Tenemos que empezar a valorar lo que tenemos y dejar de desear con esa hambre
lo que no tenemos. Es bueno desear cosas que no tenemos, pero que estén bajo la voluntad de Dios, pedirle a Dios que si es su voluntad nos lo conceda. En Filipenses 4:6 nos dice que por nada estemos afanosos, o sea que si nos vienen deseos que queremos tener algo, nos calmemos y llevemos ese deseo a los pies del Señor. Nos dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracia. ¿Y cuál es la consecuencia de llevar nuestros deseos, nuestras afanes al Señor? Dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros hacemos una oración conforme a la palabra de Dios, el efecto que tenemos inmediato es que vamos a vivir en paz con Dios, porque nuestras ambiciones egoístas se van a desaparecer, porque estamos en función de someternos o obedecer la palabra de Dios. Entonces, el poder de la oración radica no en el que ora, sino en el que recibe la oración. El poder de la oración no está en el transmisor. La oración es una fórmula mágica, una combinación de palabras por la cual nosotros esposamos para que Dios satisfaga o cumpla nuestros deseos. No, la oración no en sí no tiene poder las palabras que utilicemos para expulsar la oración. En Santiago 4:3 nos dice, pedid no recibid porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. O sea, cualquier oración que usted utilice que es para gastar en su propio deleite, que vaya en contra de la voluntad de Dios, tengamos por seguro que no la va a recibir. Aunque utilice muchas palabras, muchas palabrerías, no la va a conseguir, porque la oración, el poder de la oración no radica en el que ora, o sea, en el transmisor. La oración es una fórmula mágica para obtener lo que tenemos. El poder de la oración radica en Jesús, que es el receptor de la oración a quien nos dirigimos. Todo lo hace para la gloria del Padre, no la nuestra. Todo lo que Jesús hace, cuando nosotros se lo pedimos oración, es para la gloria del Padre, a través de Jesucristo, pero todo para la gloria del Padre. Miren lo que dice 1 Corintios 10:31. Si pues coméis, bebéis o hacéis otra cosa, me cae en la oración. Hacerlo todo para la gloria de Dios. O sea, que toda la oración que nosotros hagamos, las peticiones que nosotros hagamos, sean como resultado glorificar el nombre del Señor. Téngalo por seguro que esa oración va a ser respondida inmediatamente. Todo que sea para la gloria de Dios, no nuestra propia gloria. Entonces, el poder de la oración radica en el receptor, no en el transmisor. Por muchas palabras bonitas o rimbombantes que utilicemos, ahí no está el poder de la oración. El poder de la oración radica en el receptor, en nuestro Señor Jesucristo, que es el intermediario entre Dios y nosotros para poder llevar las peticiones ante Dios. El poder de la oración radica en Jesús, a quien nos dirigimos. Y tenga pendiente que todo lo que Jesús hace, lo hace para la gloria del Padre, no para la gloria nuestra. Siempre será para la gloria del Padre. El poder de la palabra de Dios radica en que es viva. ¿Por qué la palabra de Dios es viva? Porque Él tiene la suficiente capacidad para dar primero testimonio de Cristo. La palabra de Dios da testimonio de Cristo. En Juan 5:33 nos dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, la palabra de Dios es viva porque primero da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, nos da a nosotros la certeza de que están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Además que es vivo también porque tiene la capacidad de revelar nuestra maldad. Nosotros vimos la palabra de Dios como un espejo que refleja toda nuestra maldad, nos muestra realmente cómo Dios nos ve. En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada doble filo, que penetra hasta partir del espíritu, la coyuntura, los tuétanos y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, vulnerables y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, vemos aquí cómo la palabra de Dios es viva, porque primero da testimonio de nuestro Señor Jesucristo, revela nuestra maldad, genera fe. La palabra de Dios genera fe, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y también nos liberta del pecado. Una vez nosotros recibimos la palabra de Dios y lo ponemos por obra, seremos verdaderamente libres de la esclavitud del pecado. Cuando conocemos la verdad, Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. Entonces vemos aquí como la palabra es viva y eficaz para liberarnos de la esclavitud del pecado y para generar nueva vida.
todo lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, que a través de la palabra de Dios nosotros tenemos vida eterna. Ella es la que nos lleva la palabra de Dios a tener vida eterna. Pero también la palabra de Dios es eficaz. ¿Por qué es eficaz la palabra de Dios? Porque cumple el propósito suficiente y efectivo para transformar, restaurar vida. Pero eso solo podemos predicar la palabra de Dios. Y también la palabra de Dios tiene otra característica, es que es incisiva, agresiva, entra en lo profundo de nuestro ser y revela nuestro pecado. Es un espejo. La palabra de Dios no es un cristal a través del cual nosotros vemos los pecados de los demás. No, la palabra de Dios siempre será un espejo en el cual nosotros veremos nuestra maldad. Siempre que nosotros veamos la palabra y veamos un versículo que atañe al pecado, siempre veamos nosotros reflejados, no es para que lo apliquemos a otra persona, porque la palabra de Dios revela siempre nuestro pecado, es un espejo, no revela el pecado de otra persona, no es para que lo utilicemos como un cristal para ver el pecado de otra persona, no. El Romano siempre lo confirma. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciará. En otras palabras, la palabra de Dios revela nuestro pecado y nos demuestra qué tan malos somos y la necesidad que tenemos de un Salvador. Y por eso Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. No por aquellos que se creen salvos por sus buenas obras, no, porque acuérdense que la salvación no es por obra, sino por la fe en Cristo Jesús. Y Cristo vino precisamente para darnos salvación y vida eterna. Sin Él no podemos tener la salvación. Entonces vemos cómo la eficacia de la palabra de Dios en que es viva, es eficaz, y lo más importante, que es incisiva, agresiva, porque demuestra nuestro pecado. Siempre está mostrando nuestra maldad para que nos arrepintamos, para que reconozcamos que necesitamos un Salvador. Por eso el apóstol Pablo terminó diciendo: Jesucristo vino por pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y esa maldad siempre la tendremos. Tenemos que dominarla con la obediencia a la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Porque sin el poder del Espíritu Santo en nuestra vida accionando, no podremos dominar nuestra maldad. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Nada es nada. O sea, ni siquiera dominar nuestros malos deseos, nuestros malos pensamientos. Solamente sometiéndonos al poderío, a la voluntad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, es que podemos dominar el pecado. La palabra de Dios, ella es viva porque también da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La única forma de conocer quién es Cristo es a través de ella. Toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, está hablando de nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros estudiamos la palabra de Dios buscando vida eterna, pero toda la palabra habla de Cristo. Ella es la que da testimonio de Cristo, revela nuestra maldad, nos da muerte al viejo hombre y nos da una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso que ella es viva, eficaz porque cumple el propósito. Y el propósito de Dios es que todos los hombres sean salvos a través de su palabra y que lleguen al conocimiento de la verdad y puedan transmitir esa verdad a otras personas. Cristo nos hace salvos, pero no para que nos quedemos con esa salvación a través de la obediencia de la palabra de Dios y el conocimiento de esta y incluyéndole por obra, sino para que llevemos eso que hemos recibido de gracia, darlo de gracia a otras personas, para que más personas puedan gozar de esa salvación y vida eterna. Entonces, el poder de la palabra de Dios radica en Dios, que tiene la capacidad de transformar, restaurar vidas. Por eso en Romanos 12:2 nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios en nuestra vida, nos renueva, nos cambia el pensamiento. Algunos dicen: te lavaron el cerebro. Sí, efectivamente. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, nos cambia primero que todo nuestra manera de pensar. Y cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, nos cambiamos nuestra forma de actuar. Entonces, eso es lo que se llama renovados en el entendimiento, para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Siempre la voluntad de Dios es buena y agradable y perfecta. De aquí que podamos decir que el poder de la oración no está en nosotros, en la palabrería que utilicemos, en la larga utilización de palabras rimbombantes para buscar que Dios haga nuestro querer como si fueran palabras mágicas. No. En Mateo 6:7 nos lo dice nuestro Señor Cristo, que cuando oremos no uséis vanas repeticiones como los gentiles
que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, el poder de la oración no radica en el que ora, sino en Jesucristo, que es el receptor, el que escucha la oración, y que todo lo que él hace lo hace para la gloria del Padre. Todas nuestras peticiones que hacemos en oración tienen que estar en función de hacer la voluntad del Padre, para que el Padre sea glorificado a través del Hijo, y él mismo hará. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo que todo lo que pidiéramos en su nombre, él mismo lo hará para glorificar al Padre. O sea, el objetivo de una oración siempre será pedir cosas que sean para glorificar al Padre, nunca nuestra propia voluntad, nuestros propios deseos, que la mayoría de las veces son egoístas. Siempre Jesús cumplirá la oración, responderá la oración positivamente cuando pedimos para la gloria del Padre. Miren lo que nos dice respecto 1 Corintios 10:31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, nuestra oración siempre tiene que ser para la gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tendremos una respuesta positiva a esa oración si nosotros lo hacemos en esos términos. Todo lo que pidamos sea para la gloria del Padre. Entonces, el requisito de una verdadera oración conforme a la palabra de Dios tiene que estar fundada esa oración en el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted no conoce perfectamente la voluntad de Dios, puede terminar haciendo oraciones egoístas, oraciones que tengan en función de sus propios deseos egoístas. En 1 Timoteo 2:4 nos dice: él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Cristo es el único mediador para llevarnos a nuestro Padre Celestial. Jesucristo es el único, no hay otro intermediario entre los hombres y nuestro Señor y nuestro Dios. En 1 Juan 5:14 nos dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, si usted quiere tener una convicción de que su oración va a ser respondida positivamente, ore todo para la gloria de nuestro Padre Celestial. Siempre nuestro Señor Jesucristo cumplirá las peticiones que hagamos que estén en función de glorificar al Padre. Siempre. Y que esté conforme a su voluntad en hoy. Los motivos de la oración radican en la obediencia al Padre y a su voluntad. Su voluntad siempre prevalece. No es malo expresar nuestros propios deseos, porque a veces nosotros queremos cosas, pero hagamos como hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando lo dice? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Ese era su deseo, ¿verdad? Como hombre que no quería no tanto sufrir, sino que en ese momento en que él estuviera en la cruz del Calvario pagando por pecado de todos nosotros, la presencia del Padre se iba a apartar de él, y eso es lo que no quería apartarse en ningún momento del Padre, pero sabía que tenía que pasar ese momento. Entonces, por eso digo: si quieres, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Podemos pedir a Dios que nos sane o que nos haga alguna cosa que nosotros queremos, pero siempre pidiéndolo en función de que no se haga nuestra voluntad sino la voluntad del Padre. Por eso repito, no es malo expresar nuestros deseos, pero lo que sí tenemos que hacer es, debemos reafirmar nuestra decisión de hacer su voluntad. Eso es lo importante, nuestra decisión, reafirmarla, de hacer la voluntad antes que la voluntad nuestra, que Dios cumpla su propósito en cada uno de nosotros, sin importar las circunstancias por las que estemos pasando. Lo importante es que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida, y al final siempre la cumplirá. Nosotros somos los que sufrimos cuando nosotros nos empezamos a pelear contra la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo oró de esta forma diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cuál fue el resultado? Se le apareció un ángel para fortalecerlo, para ayudarlo a aceptar la voluntad del Padre Celestial, que él tenía que pasar por esa copa, ese trago amargo, que era separarse de la presencia de Dios en el momento en que estuviera cargando los pecados de todos nosotros. Acuérdense que Dios es santo, y donde está el pecado, Dios no está, por su santidad, por su característica de santo. Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado. Él en la cruz del Calvario cargó el precio de todos los pecados de nosotros, y la presencia del Padre se apartó de él en ese momento, porque estaba cargando todos nuestros pecados, y eso es lo que él no quería. Pero terminó aceptando: Dios, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y un ángel se le apareció del cielo para fortalecerle. Otro requisito que hay que tener en la oración debe ser una oración constante. ¿Y qué significa orar constantemente? O tener una vida de oración. Que tengamos una relación constante con Dios en todo momento.
podemos estar en todo momento orando, en el carro que vayamos, sin cerrar los ojos, con los ojos abiertos, en todo momento poniendo todas nuestras decisiones en sus manos, siempre que se haga la voluntad de Dios. Mantener una relación constante con Dios en todo momento, en el momento que estamos solos, es que más necesitamos la presencia de Dios. Porque para muchos es fácil demostrar la presencia de Dios en su vida cuando están en comunidad, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en reunión, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el viendo. Pero cuando estamos solos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o hacemos la voluntad de Dios? Entonces, lo importante es que también mantengamos una relación con Dios, no importando si estamos solos, estamos en compañía, estamos en la iglesia, estamos en cualquier lugar, siempre mantener una relación constante con Dios. Eso significa orar sin cesar, mantener una vida de oración. Es lo que significa de que siempre tengamos esa presencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que significa vivir en el Espíritu, mantener una oración, una vida constante ante la presencia de Dios, someternos a su voluntad, buscar las bendiciones espirituales antes que las bendiciones materiales. Me parece que nuestro Señor Jesucristo dijo que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. O sea, que busquemos primero las bendiciones espirituales antes que las bendiciones materiales. Dios sabe que tenemos necesidad, y no es malo pedir por nuestras necesidades materiales, pero pedir siempre que se haga la voluntad de Él antes que la voluntad nuestra. Acuérdense siempre la oración de nuestro Señor Jesucristo, que debe ser el modelo para que nosotros podamos pedir conforme a su voluntad y que tengamos por hecho de que Él siempre responde positivamente a una oración si esa oración está conforme a la voluntad del Padre, si es para glorificar al Padre, nunca para glorificarnos a nosotros. Entonces, el poder de la oración está en Jesucristo, no en el que ora, en la palabra rimbombante que utiliza. Entonces, mantengamos una oración constante, una oración que esté conforme a la voluntad de Dios y que sobre todo que sea una oración que sea para glorificar al Padre, que esté conforme a su palabra. Entonces, por eso es importante que hagamos oraciones que estén conforme a su palabra. Por eso es importante, y vuelvo a repetir esto, de que conozcamos la palabra de Dios para que tengamos una oración efectiva, una oración conforme a su voluntad, no una oración conforme a nuestros deseos que por la verdad están empañados del egoísmo. Queremos siempre que Dios nos satisfaga nuestros propios deseos carnales. No, siempre tenemos que buscar que sea la glorificación del Padre, que el Padre sea glorificado a través de las peticiones que nos hagamos y de que podemos tener seguridad de que el Padre siempre responderá esa oración a través del único intermediario que tenemos entre Dios y los hombres, que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo lo hará porque siempre será para glorificar al Padre. Si es para glorificarnos a nosotros, por eso Santiago 4:7 nos dice: pides y no recibes porque pedís mal para vuestro propio deleite. Tenemos que pedir todo para la gloria de nuestro Padre Celestial. ¿Amén? Y en esto radica el poder de la oración. Entonces ya sabemos cómo orar para que Dios responda a nuestras oraciones. Tenemos que orar siempre conforme a su palabra. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. No hacer oraciones conforme a nuestros propios deseos, sino conforme a los deseos de nuestro Padre Celestial. Bueno, y esta ha sido la enseñanza por el día de hoy. Espero que la atesoren y lo más importante, que la pongan por obra para que puedan ser escuchadas sus oraciones y que sean todas conformes a la palabra de Dios.